el conocimiento de Dios es mejor que los sacrificios. El que nosotros procuremos conocerle es mejor que todos nuestros sacrificios que podamos hacer. Gloria al nombre del Señor. Dice en Efesios capítulo 5, entendidos, nos llama ¿a qué? A que nosotros seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que hay que entender a Dios, que hay que intentar comprender a Dios y que hay que buscarle, dice, gloria, dice en el proverbio, gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios, pero gloria del Rey también es descubrirlo. Porque Dios a veces encubre asuntos. Dios a veces se guarda cosas y secretos que no te los va a dar así por las buenas. Porque las minas de oro, de diamantes, ¿dónde están? Tienes que excavar duro. Tienes que esforzarte, indagar y profundizar. Dios no te lo va a dar por las buenas esas preguntas que tú tienes. Tal vez tú lo que necesitas es profundizar en el entendimiento de Dios, en el secreto con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay quien trata de entenderlo sin conocerlo. Y eso yo te digo que evítate ese esfuerzo. Es imposible entender a Dios si tú no le conoces primero. ¿Sí o no? Hay quien sirve a Dios sin haberle conocido. Ayer estuve hablando en una casa, antes de ayer, y compartía y digo, hemos cometido un error. Hemos llenado de cargos y hemos empezado a decir a la gente que sirva y les hemos dicho y les hemos dado, y resulta que porque ellos han cumplido, porque ellos se han esforzado, porque ellos se han sacrificado, les hemos dado un cargo o un mérito. Pero no se trata de que nosotros nos esforcemos en lograr algo para Dios. Se trata de que nosotros primeramente tiene que haber una transformación y un cambio de carácter para que luego Dios podamos ser útiles allá donde Él nos ponga. Amén. Yo comentaba esto, ¿cuántas veces hemos tenido en los lugares a gente que no tiene carácter cristiano, que no tiene ni frutos de amor cristiano, y no hemos sabido cómo quitarle de los lugares, no hemos sabido cómo arrancarles, porque han sido el estorbo, el aguijón, pero no hemos sabido cómo. ¿Por qué? Porque han cumplido y han estado ahí. Han estado ahí, no les tenemos por qué decir nada. Y hemos enfocado un evangelio superficial, de formato, pero lo que Dios nos llama es a dar un fruto. Amén. Había unos griegos ahí que tenían un altar al Dios un altar vacío, pero que le honraban, y que ponían al Dios no conocido. En muchas iglesias la gente sirve a un Dios que aún no lo conocen. A un Dios que no conocen, que le cantan y no le conocen, no le entienden. Le sirven, pero no les ves tú que es compatible a ese Dios, que no se parecen a ese Dios. Cuando nosotros podemos entender a alguien, cuando hay una comunión y hay una relación, cuando empezamos a conocer a alguien. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Pueden decir amén. Amén. Cuando habla la Biblia, cuando habla de conocer, no es un conocimiento mecánico, teórico, de lo que me han dicho, de lo que me han hablado y de la información que yo he recibido solamente al venir a los cultos y sentarme en los cultos. Cuando la palabra de Dios habla de conocer, habla de un conocimiento experimental, de un conocimiento íntimo, de un conocimiento apegado.
cuando habla la palabra de entender, nos habla de lo que esa persona está haciendo, de lo que está haciendo en su voluntad. Gloria al nombre del Señor. O sea que mi fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento de Él. Mi fe no puede estar fundamentada en lo que yo logre entender de Él. Porque mi mente es limitada y habrá cosas que se me pueden escapar. Por eso hay mucha gente que cuando le sucede algo, yo no le entiendo a Dios. Hay gente que se rebela contra Dios porque tratan de entender los propósitos de Dios, los propósitos ocultos, propósitos del futuro, y no le entienden. Y su fe está fundamentada en el entendimiento, pero no le han conocido. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el conocimiento de Dios, en la persona de Dios, no en lo que Él me pueda dar o pueda recibir de Él. Porque el día que me lo quite, el día que desaparezca, mi fe puede tambalearse, puede destruirse. Gloria al nombre del Señor. Aquel que tiene un conocimiento íntimo de Él, su fe estará puesta en la roca, que vendrán los vientos, vendrán los ríos, y esa fe permanecerá. Pero ¿cómo puedo entender a alguien que no conozco? Se necesita un trato. Cuando han escuchado, por ejemplo, me extraña de que fulano se haya dicho eso, se haya comportado así, conociéndole. ¿Sí o no? Me extraña que haya actuado así porque le conozco. Nos miramos, ustedes miran a su compañero y con una mirada, o a la compañera con una mirada, entre la gente, entre todos que estamos aquí, hace usted así una mirada a su compañera y ya le ha hablado, ya sabe lo que quiere. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Eso qué es lo que hace que con una mirada nos hablemos, nos entendemos en medio de una multitud? ¿Qué es lo que ha hecho eso? Pues ¿qué es lo que ha producido eso? Los años de intimidad y de conocimiento, de compartir. Porque ya nos conocemos sin hablar. De eso es lo que está buscando Dios. Ese tipo de amistad y de relación. Amén. Y cuando nosotros empezamos a crecer en ese conocimiento profundo de Dios, cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Porque nuestra vida se está empezando a enraizar en Él. No está siendo una vida superficial, sino que nuestra vida está injertada en las raíces, porque estamos profundizando en el conocimiento de Dios. Por eso hay gente que pasan tantos años viniendo a los cultos y no cambian, porque tienen un conocimiento de Dios primario, un conocimiento superficial de Dios, del Dios que tuvieron ese encuentro de hace 30 años, 20 años, 10 años, pero que de repente han pasado los años y no ha habido fruto, porque no han profundizado en Él, no ha habido transformación ni cambio. Pero aquel que cada día profundiza en Él, en su conocimiento y en su relación, tiene que haber un cambio obligatorio, porque hay algo que en Él fluye, que hace que los frutos salgan. Amén. Los frutos no hace falta que te esfuerces, los frutos salen sí o sí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros crecemos es necesario crecer. Es necesario crecer. Amén. Entonces es cuando empezamos a ver cómo es Dios. Por eso el interés de Pablo en las cartas, había un ruego siempre y una oración, es que Cristo fuera formado en ellos, es que hubiera crecimiento y madurez espiritual en los creyentes. Dice, ruego que Cristo sea formado. Porque cuando uno crece, empieza a ver. En la medida que yo crezco,
entonces se empieza a desarrollar en mí un conocimiento de Dios diferente. Porque cuando uno es niño, cuando uno es recién nacido, pues la verdad es que, ¿verdad? Los bebés no ven bien, ¿sí o no? Al principio ven borroso. Luego dicen que ven en blanco y negro. Luego poquito a poco van viendo. Conforme van creciendo, van viendo mejor. Porque hay velos en los ojos de los bebés, ¿sí o no? Cuando nacen, recién nacidos, hay velos. Entonces lo que quiere Dios, ¿qué es? Lo que quiere Dios es quitarnos el velo. Por eso dice la palabra de Dios que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Amén. Tiene que haber una revelación de Dios para que nosotros podamos alcanzar un mayor nivel de conocer a Dios. Si Él no se revela, nosotros quedamos en ignorancia. Revelación significa quitar el velo. Eso es lo que significa revelación, quitar el velo. Por eso que Dios nos dé espíritu de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Porque cuando uno es niño no tiene los sentidos de discernimiento ejercitado, dice la palabra. Por eso dice la palabra del Señor que las cosas profundas de Dios solamente se las da a aquellos que tienen la revelación del Espíritu. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. No está hablando del cielo. No está hablando del cielo. Está hablando de las cosas actuales que Dios nos ha revelado. Del Evangelio revelado y la palabra revelada. De las cosas del Espíritu que suceden al cristiano. Que los que no conocen a Dios son cosas que no entienden, que son locura para los que se pierden. Pero para nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, Él nos revela las cosas de Dios, las cosas invisibles de Él. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es la palabra la que ilumina nuestros sentidos. Y es la palabra la que necesitamos que venga con el Espíritu Santo para que podamos conocer la grandeza de Dios y podamos conocer áreas de Dios que aún estamos en ignorancia. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno Juan el Bautista, otro Jeremías, otros Elías. Pero hubo una revelación. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿ven? Sino mi Padre. No te ha quitado el velo ni la carne ni la sangre. Tu conocimiento humano no sirve para las cosas espirituales. Solamente a Jesucristo se le puede llamar Señor a través del Espíritu. Por eso no podemos entender a Dios con una mente carnal y humana. No podemos entender a veces los movimientos de Dios con una mente matemática. Porque Dios obra de una forma que nosotros a veces no entendemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y Dios nos irá probando. Y Dios nos irá metiendo en la escuela. En su escuela. Para que nosotros crezcamos y podamos aprender que detrás de esas circunstancias que estamos viviendo es algo que Dios nos quiere enseñar. Es algo que estaba oculto. Es algo que nosotros no entendíamos y estaba ahí, pero que solamente a través de las circunstancias nos empezamos a dar cuenta y empezamos a conocer a un Dios diferente. Gloria al nombre del Señor. Yo no quisiera ser muy largo ni muy pesado. ¿Y a quién se revela Dios? ¿A quién se revela Dios para mostrarle? Yo quiero saber más de Dios. ¿Cuántos quieren saber más de Dios? ¿Te conformas?
¿Cuántos quieren saber más de Dios y conocer más a Dios? Pueden decir amén. Amén. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿y a quién se las has revelado? A los niños. Cuando hay un corazón ya demasiado maduro que sabe todas las cosas, que no le sorprende nada, Dios se evita. Pero cuando hay un corazón como un niño, como una fe de un niño que pasan los años pero que siempre está dispuesto a aprender, que pasan los años y su corazón no se ha estropeado, que lo mantiene puro, siempre esperando a ver qué me enseña Dios. Aleluya. Que aunque pasen los años, aleluya, siempre hay que tener una expectativa de qué me puedes enseñar, Señor. A ellos, a los que se creen niños. Amén. Dice la palabra del Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. A los niños, a los no orgullosos, a los no religiosos, a eso le revela, y al que está dispuesto a obedecer. Cuando hay un corazón predispuesto a obedecer, dice así la palabra, el que quiera hacer la voluntad de Dios, primeramente el que quiera. Porque hay gente que te pregunta preguntas, pero simplemente por preguntar, y no está dispuesto a obedecer. O hay gente que te pregunta cosas que ya sabe la respuesta, y aunque tú le digas la respuesta, él se queda con la suya. Porque no está dispuesto a perder su razón o a cambiar de actitud porque le interesa seguir así. ¿Sí o no? Amén. Por eso dice, el que quiera, el que esté dispuesto a hacer mi voluntad, conocerá si la doctrina, si la enseñanza es mía. Cuando tú estás sometido y doblegado y te has rendido tu voluntad a la de Dios, ahí empezará Dios a trabajar. Amén. Cuando tú te sometes, cuando tú te rindes, cuando no pones tus prejuicios y tus formas de pensar y empiezas de cero como un niño y le empiezas a preguntar al Señor o te sometes al trato de Dios, entonces el Señor ahí te trata y te revela cosas. Gloria al nombre del Señor. Voy a pasarme unos puntos y ya lo último que el Señor quiere para este día. Creo que esta iglesia la quiere llevar Dios a más. Amén. Yo creo que la quiere llevar a más a esta iglesia. Tiene planes con esta iglesia. Amén. Tiene planes. Eso es lo que yo he estado buscando esta tarde. Y el Señor me lo hacía sentir. Tiene planes en llevarla a más. Gloria a Dios. Tiene planes. Pero hace falta una cosa. Hace falta algo. Dice que tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio. Amén. Haciendo un culto racional. No, esto no es un culto racional. No significa eso. El culto racional es aquí. Amén. Sacrificio vivo es este, de todos los días. Culto racional. Dice, no os conforméis, sigue diciendo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. Una mente renovada. Una mente renovada. Pero claro, cuando dice transformaos, yo sé que algunos lo sabrán, esa palabra significa metamorfosis. ¿Y no? Creo que a lo mejor lo saben los siervos del Señor. Y es el proceso que tiene la oruga y según algunos insectos, esa metamorfosis que sufre la oruga para convertirse en una mariposa. ¿Verdad, Salma? Amén. Esa es la metamorfosis. Se está diciendo, sufrir una metamorfosis en vuestra mente. Y no os conforméis a todo lo que se mueve en el mundo, sino transformaos
Amén. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento. Gloria a Dios. Para que comprobéis, ahora sí, el entendimiento de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente cuando somos renovados en la mente. Pero claro, primeramente en el versículo anterior está diciendo que tenéis que poner vuestros cuerpos en sacrificio, porque está diciendo eso cuesta y eso va a doler. Verdad. Porque el cambio y la transformación no lo quiere cualquiera. El que se conforma no quiere cambios, nunca ve necesidad que hay que cambiar nada. El que no está dispuesto, todo está bien, hasta aquí estoy bien, la iglesia va bien, todo está bien. Pero aquel que quiere más se renueva día a día. Amén. Es que a veces te va a doler. A veces te va a doler el arrancar pensamientos antiguos que tienes en la mente y tengo en la mente. A veces te va a doler arrancar esos prejuicios que tienes y que tengo. A veces nos duele que Dios trate con nosotros y arranque y dejarle a Él que ponga sus pensamientos y dejarle que Él cree algo nuevo en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esos pensamientos que a veces han echado raíces ahí. Que llevas tanto tiempo con esos pensamientos que no te dejan disfrutar en el Señor. Que no te dejan ser renovado en Dios. Pero que esos pensamientos los tiene que remover Dios. Yo digo que no te conformes nunca. Amén. Cuando tú te llegas a conformar es el principio de una decadencia en tu vida. Verdad. Todo cambio o transformación comienza con un cambio de mentalidad. Amén. Todo cambio o transformación comienza con un cambio de mentalidad. Verdad es. Dios no puede hacer nada nuevo en ti, ni en mí, ni en una iglesia hasta que haya cambiado Dios una mente. Verdad es. No esperes nada nuevo de Dios, una revelación nueva de Dios, un cambio en ti, si primeramente no estás preparado para ello. Por eso dice, ¿cómo voy a depositar lo que traigo? Dios trae cosas. Amén. Están ahí en el cielo, están ahí en el cielo dispuestos. Dios tiene las manos cargadas para derramar gloria, para derramar milagros, para derramar sanidad, para hacer su obra, para que su obra crezca, para las almas nuevas. Dios está cargado de todo eso, pero necesito gente que esté preparada para recibirlo. Necesito gente que haya renovado su espíritu, el espíritu de la mente, porque no puede traer ese vino nuevo que tiene Dios hasta que nuestros odres no estén renovados. Gloria a El Dios. nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Por eso dice en la boda de Caná, dijo, haced todo lo que os dice. No preguntéis, ahora es tiempo de obedecerle. Y cuando lo obedecieron se transformó el agua en vino, ¿sí o no? Gloria al nombre del Señor. Dios siempre te va a retar a más. Dios siempre te va a impulsar a más. Dios siempre dice, bueno, hasta aquí, ¿a qué vienes tú en el Señor? Cuando tú te crees que estás bien y cuando tú te crees que has llegado a un buen límite y a un buen nivel, el Señor dice que te crees. Aquí se ha acabado todo. Y entonces empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en tu mente, golpeándote tus prejuicios, tu forma de ver, y empieza a darte y producir cosas alrededor de ti para romperte. Para romperte. Y cuando estás sintiendo ese dolor, cuando estás sintiendo el porqué de las cosas, te estás sintiendo incómodo, tranquilo, es que Dios te está preparando, porque Dios tiene gloria para ti. En ese proceso no te quejes, porque
Dios está haciendo algo maravilloso. Te estás dando cuenta, Dios está creando un odre que está albergando cada vez más capacidad para su gloria. Gloria al Señor. Es tiempo de que en su presencia le conozcamos más. Amén. Pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No me vale cantar solamente en un coro, no me vale tocar, no me vale hasta aquí, bien, Señor, pero necesito más. Qué bueno es ese sentir. Amén. Qué bueno es ese sentir. Que se te parezca ya que el lugar donde estás es estrecho. Ay, Señor, no sé, necesito algo más. Eso es bueno. Cuando un cristiano ya empieza a conformarse y decir, bueno, estoy conformado de mi cultivo a las 7 y luego me voy a casa y todos los días eso al final vas a terminar en un religioso. Al final vas a adorar el culto, vende al Dios del culto. Pero cuando hay gente que dice, vale, sí, el culto no me sacia, las reuniones no me sacian, te necesito hacer más, servir en este área no me sacia, no me satisface, es porque Dios te está empujando y te está preparando, te está poniendo el sentir, porque Dios tiene algo nuevo. Busca en ese tiempo, métete en ayuno, en oración, en intimidad con Él, porque ahí es donde vas a descubrir, te va a guiar Dios. Amén. ¿Cuántos quieren esa iglesia? ¿Cuántos quieren este sentir? Y creo que la iglesia, aleluya, sí, en este tiempo tan difícil que vivimos, aleluya, este tiempo que tiene que ser marcado por la juventud. Amén. El otro día lo dije en mi iglesia. Esta es la última generación. Esta es la última generación. Cristo viene. Amén. No hace falta que nos profeticen y no hace falta nada más. La vida nos está hablando ya. Las noticias nos están hablando de que Cristo viene. Aún los incrédulos, cuando salimos por la noche, les preguntamos si ellos que sí, que las cosas están muy mal, que el mundo se tambalea, que ya no da para más, aleluya. Pero en este tiempo, aleluya, la iglesia tiene que emerger como un luminar en este mundo, como una antorcha, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y Dios te llama a un cambio más, a cambiar, a conocerle, a entenderle. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo desean de verdad? Puedes cerrar tus ojos. Aleluya, te adoramos, Señor.